porque tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios de milagros, un Dios que no deja caído al que está caído, sino que lo levanta, lo hace fuerte, no deja enfermo al que estaba enfermo, pues Él los sana, Él los libra de todas sus aflicciones. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Alguien puede levantar sus dos manitos al cielo y empezar a declarar la grandeza de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Recibe, recibe, recibe. Dele gracias por todas sus bondades, por todas sus misericordias renovadas en esta mañana, para usted, para su familia. Él es bueno. Levante un momento más su vocita. Sí, Señor, te adoramos. No, adoración. Levanta la canción, adoración. Él es digno, nosotros venimos a buscarle. Ya se lo hemos dicho, pero este es el momento de adorarle. Levante esa voz al cielo. Empiece a darle gracias. Nosotros tenemos que venir con bandejas de adoración, adoración, alabanza, reconocimiento. Con cuántos Dios ha sido bueno en esta semana, con cuántos Dios ha estado en esta semana. Levante esa voz, levante y agradezca, levante y dé una bandeja de adoración a nuestro Padre Celestial. Lo ponemos delante de ti, Señor. Toda la adoración, toda la alabanza. Tú eres digno, no hay otro como tú. Sí, Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Puede levantar sus manos, empezar a declarar. Vamos, rompa con la pereza espiritual, rompa y diga: hoy vine a adorarle, hoy vine a reconocerle. Claro que quiero más de Él, pero hoy su trono tiene que estar lleno de adoración. Levante los que están atrás también. Vamos los que están llegando, levanten sus manos. Entramos por sus puertas con acciones de gracia, por sus puertas con alabanza. Vamos, siga, canta. Vamos, levanta esa voz. Su trono es digno de adoración. Él es digno que suba tu adoración. Pueden subir tus manos al cielo. Levanta tus manitos. Vamos. Demos sacrificio de alabanza. Ay, me cuesta, no tengo ganas. Hágalo igual. Es tiempo de sacrificar delante del trono. Vamos, iglesia. Para acá, ya pasó, para acá. Él es digno. Los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Una vez más, vamos.
del Padre Celestial y diga: papá, aquí estoy. Aquí vine a buscarte. Aquí vine a adorarte. Aquí vine a presentar sacrificio de alabanza en esta mañana. Señor, tú eres el origen de todas las cosas. Tú eres el fin de todas las cosas. Por eso hoy, Señor, te adoro. Hoy te bendigo. Hoy te exalto. Hoy te reconozco. No hay nadie como tú. ¿Cuántos pueden decir: no hay nadie como mi Dios? ¿Cuántos pueden decir: no hay nadie como mi Dios? No hay yeso, no hay madera, no hay virgen, no hay gaucho, no hay santo que se compare al Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Él es el Padre Celestial, el Padre Creador, el diseñador del universo. Y Él es papá. Dele la bienvenida con un fuerte aplauso. Él es papá y Él es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento de sus hijos. ¿Habrá algún hijo de Dios en este lugar? Diga amén, amén. Recíbelo, papá. Más fuerte ese aplauso. Dígalo: recíbelo, papá. Recíbelo, que suba delante de tu presencia toda la adoración, todo el sacrificio de alabanza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Salude al que tiene al lado y dígale: qué grande es nuestro papá. Qué grande que es nuestro papá. Los que están en la radio también: es grande nuestro papá, nuestro Padre Celestial, y Él es merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza. No hay otro como Él. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Amén. Muy bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Yo le aseguro que papá está contento de que usted está acá. Dígale al de al lado: papá está sonriendo de verte en la casa. Papá, dígale solo al de atrás, pero está medio paliducho el de atrás. Bueno, no importa, dígaselo igual. Papá se alegra de verte en su casa, porque si algo aprendimos la semana pasada es que el Papá Celestial quiere vernos. El Papá Celestial quiere tener comunión con nosotros. Amén. Y qué bueno que hoy viniste y respondiste a la convocatoria de papá. En esta mañana queremos saludar a todos. Le damos un aplauso de bienvenida a toda la iglesia en línea que está de toda la Argentina, de fuera de la Argentina. Muy bienvenidos a casa. Nuestras iglesias hijas, iglesias de bajo cobertura, muy bienvenidos a casa en esta mañana. Y en esta mañana tengo la bendición de poder compartir la palabra con ustedes por asignación de nuestro apóstol, que en unos minutos estará con nosotros. Pero él me asignó para que hoy, en este último domingo de junio, ¿qué le parece? Ya estamos ahí. Ahora sí vamos a entrar a la mitad, ya terminamos la primera mitad del año. Y en este último domingo vamos a hablar, vamos a cerrar. Bueno, por lo pronto yo voy a tomar este tema, pero después el apóstol hace como él quiere la próxima semana. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro ámbito de la paternidad. Usted sabe que durante todo este mes estuvimos hablando de la paternidad. ¿Cuántos han sido bendecidos por eso? Amén. ¿Cuántos escucharon esa palabra, el propósito de la paternidad? Bueno, y tantos otros temas que estuvimos tratando. Para mí me marcó, por eso me lo acuerdo tanto, el primero de los temas que nuestro apóstol dio, el propósito de la paternidad, que lo hizo, como siempre digo, magistralmente, como lo que él, es una de las gracias que Dios le ha dado, tan fuerte. Dentro de su llamado apostólico, él es un maestro. Y también, ¿no? Él fluye en todos los ministerios, pero uno de los que más el llamado de Dios sobre él es en el ámbito de la enseñanza, ¿no? Y la revelación que tiene para poder instruirnos en la verdad de Dios. Y obviamente que el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender estas cuestiones espirituales. Entonces, en el día de hoy, usted quizás ya sabe el tema, porque hemos estado comentando. Si hay alguien que está en las redes,
que todavía no compartió la transmisión, hágalo ahora. Mande un mensaje de WhatsApp, dígale: estamos en la radio, estamos en Facebook, estamos en YouTube, porque este tema también es muy importante en base a la paternidad. Porque para que haya paternidad tiene que haber relación. ¿Sí o no? Lo hablamos. ¿Una relación entre qué? Entre el padre y el hijo o la hija. ¿Ok? Entonces, para que haya paternidad tiene que haber relación. Si usted todavía no escuchó ese mensaje del apóstol Rodrigo, es tiempo que lo haga. El propósito de la paternidad en YouTube, que fue el primero de este mes dentro de la serie de la paternidad. Y le animo a todos los discípulos de esta casa. ¿Cuántos discípulos hay en esta casa y en esta mañana? ¿Cuántos discípulos? Muy bien. Bueno, usted no se puede perder el discipulado apostólico de este mes. Así que esté pendiente cuando su mentor le llame, cuando su anciano le llame, asista a esos discipulados o conéctese vía conforme sea la convocatoria que le hagan. Entonces conéctese, porque seguramente Dios traerá más revelación acerca de la paternidad. Lo mismo en las iglesias hijas, cuando sus pastores les llamen, entonces asistan al discipulado, no se queden, asista, porque Dios quiere hablarnos, seguir hablándonos y revelándonos cosas. Bueno, ya le escuché esa prédica, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, un poquitito más bajito, que me distrae. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la revelación y aunque sea la misma palabra, Dios siempre nos va a seguir hablando. ¿Cuántos quieren que Dios le siga hablando? Amén. Y usted tiene ganas que Dios le hable hoy. Y le va a hablar acerca de esto, como le dije antes, en cuanto a la relación. Si hay una relación de paternidad es porque hay dos partes: la parte del padre y la parte del hijo, la parte de la hija. Entonces hoy en este servicio vamos a hablar acerca del proceso de un hijo maduro. Es decir, cuál es el proceso que tenemos que llevar adelante para que, o cuál es el proceso que voy a pasar. Le voy a hablar proféticamente. Vamos a hablar de cuál es el proceso que vamos a pasar para llegar a ser, ¿qué? Un hijo maduro. Diga conmigo: yo quiero ser un hijo maduro. ¿Qué es un hijo maduro? ¿Cuándo está la cosa madura? ¿Cuándo está lista? ¿O no? ¿Y cuánto quieren estar listos para la nueva temporada que Dios quiere desatar? Amén. Vino con ganas de responder en esta mañana. Amén. Muy bien, usted me conoce. Entonces, el asunto es que, como ya lo hemos enseñado en otros momentos, todo en la vida tiene un proceso. Dígalo otra vez conmigo: todo en la vida tiene un proceso. ¿Ok? Todo tiene un proceso. Entonces, para convertirnos en hijos maduros, en hijos de Dios maduros o hijos espirituales maduros, vamos a tener que atravesar, ¿qué cosa? Un proceso. Dígalo otra vez: un proceso. Entonces, nosotros vamos a ver a lo largo de la enseñanza de esta mañana cómo hay diferentes situaciones que nos vamos a enfrentar en la vida que van a colaborar, si no nos escapamos, si no huimos, si no desertamos. Todo eso va a colaborar para que usted y yo nos convirtamos en hijos maduros de Dios e hijos maduros en el ámbito espiritual. ¿Con quién? Con nuestros padres espirituales. Entonces, diga conmigo: yo voy en camino a ser. Levante la manito y dígalo en esta mañana. Los niños, los jóvenes también, vamos. Yo voy en camino a ser un hijo maduro. No quiero ser un inmaduro. ¿Cuánto le gusta ser inmaduro? ¿Cuánto le gusta la fruta inmadura? No, tenemos que ser maduros. Y usted y yo estamos en ese trabajo y en ese desafío de pasar los procesos que tenemos que pasar para llegar a ser maduros. En la palabra nosotros vamos a ver el ejemplo de Jesús. En Hebreos 5:8, a ver, búsquelo por ahí. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia. ¿De quién estábamos hablando? Acerca de Jesús. Jesús era hijo, pero dice que él padeció, él atravesó diferentes procesos donde él aprendió la obediencia, y lo que hizo fue llegar a ¿qué? A desembocar todo esto en que fuera el hijo más maduro que Dios tuvo en la tierra y ahora lo tiene en el cielo. Ahora, cuando uno me dice, pero ¿y para qué tengo que ser maduro? Bueno, hay diferentes procesos que Dios te lleva para ser maduro, porque Él quiere entregarte una herencia. Él quiere entregarte una tierra prometida. Te hablo en todas frases bíblicas. Se le dice herencia, tierra prometida, el milagro de Dios, el llamado, el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero Dios no puede entregarle un montón de cosas tan grandes y tan buenas y tan positivas y tan que nos hacen bien a gente que está inmadura. Entonces Él empieza, y ahora vamos a ir más profundo en todo esto y me vas a entender mejor. Pero siempre Dios, antes de dar algo, espera que nosotros seamos maduros para manejar las cosas. Él no es un padre así bien que malcría a sus hijos y dice, bueno, no importa, yo te voy a dar una empresa, total vos ves qué haces. No, él lo que hace, dice, bueno, a ver, vamos a procesarlo, vamos a ver que esta persona, mi hijo, atraviese diferentes procesos, los apruebe. Diga conmigo, los procesos los tengo que aprobar. Y anótelo ahí, el proceso lo tengo que aprobar. Y entonces cuando lo aprobamos es donde Dios empieza a abrirnos un camino que antes no se había abierto. ¿Por qué? Porque estábamos inmaduros. Pero cuando alcanzamos un cierto nivel de madurez según Dios, entonces Dios empieza a abrirnos camino. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Caminó el desierto porque no estaba listo para apropiarse enseguida de la tierra prometida. ¿Me sigue? Jesús mismo no tuvo que estar 40 días en el desierto. Jesús le estoy hablando. Y nosotros a veces oramos y decimos, no, pero ya que me lo dé, que me lo dé, no es mi papá, ¿no? Y lo empezamos ahí a sacudir al papá, a Dios y así, pero ¿cómo? No soy tu hijo, ¿no? Y lo andamos corriendo, manipulando. Pero Dios dice, no, 40 días del desierto le dio a Jesús, 40 días y 40 noches. ¿Qué le parece? ¿Para qué? Para después darle la herencia de un ministerio glorioso aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué el proceso? Porque el proceso, ¿sabe lo que hace? Es trabajar la lealtad. La lealtad a nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué los procesos también en la tierra? ¿Por qué hay procesos en la visión? ¿Por qué hay procesos? Porque todos esos procesos nos ayudan ¿a qué? A desarrollar la lealtad a Dios y también la lealtad al hombre de Dios. Entonces, ahora lo va a entender más, cómo nosotros como seres humanos, se recuerda que nosotros nos desviamos, que el ser humano hizo lo que se le cantó la gana, entonces desertó de la relación con Dios, se apartó, creyó que podía hacer todo independiente de Dios, y lo que hizo fue manifestar, ¿qué cosa? Su inmadurez. Lo que él hizo en el jardín del Edén fue mostrarle a Dios que todavía no estaba listo, que todavía necesitaba un proceso. Y así nuestra naturaleza caída necesita pasar un proceso. Necesitamos pasar procesos para convertirnos en hijos maduros de Dios e hijos maduros en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ser probados en todas las áreas de nuestra vida. Va a ser probada nuestra posición de hijos de Dios y también nuestro carácter. Diga conmigo, mi carácter. Va a pasar un proceso tras proceso tras proceso para que mi carácter esté listo para sostener la bendición que Dios me va a dar. ¿Usted está listo para eso? Diga conmigo, estoy siendo transformado. Al menos estoy en el camino, estoy acá, que eso es importante. Porque hay gente que le dice, ¿y vos que va a la iglesia? Y mire, yo estoy acá. Usted le tiene que decir, yo estoy acá porque al menos estoy intentando cambiar. Al menos estoy intentando buscar a Dios. Yo le estoy creyendo a Dios. Todavía no estoy totalmente transformado, pero estoy adelantado.
¿Cuántos van adelantados en ese proceso? Amén, qué bueno, claro que sí. Entonces, fíjese esto. ¿Cuáles son? Vamos a empezar a anotar. Usted está listo para anotar ahí. ¿Cuáles son las pruebas o los procesos que usted va a pasar de aquí en adelante si ya no los viene pasando? ¿Por qué? Porque mire lo que le voy a decir ahora. El tamaño, todavía no le voy a decir la prueba, ya se la digo, pero antes le tengo que afirmar que el tamaño de tu proceso es el tamaño de tu propósito. El tamaño de tu proceso es el tamaño de tu propósito. Otra vez te lo vuelvo a decir, porque lo tienes que creer, porque muchas veces estás pasando proceso y andas renegando. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué a mi hijo? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué? Yo te vuelvo a decir, el tamaño de tu proceso, ¿qué es? El tamaño de tu propósito. Por eso, como el propósito que usted quiere y usted sueña y Dios le ha mostrado un propósito grande, entonces atájese. Usted prepárese, ¿sí? Porque ahí le viene el proceso. ¿Por qué? Porque ese propósito que usted tiene que ser sostenido con una vida o a través de una vida de un hijo, de una hija maduros en Dios. Ya me bajaron la mano, no se me desaliente. Diga conmigo, yo quiero pasar el proceso. Porque en definitiva lo mejor que nos puede pasar es el proceso. Hay gente que, mire, yo le voy a decir algo con esto del proceso y después seguimos adelante. Le digo cuáles son los procesos. Hay gente que pasa mucha trituración en su vida por desobediencia, porque hace las cosas mal, porque hace negocios mal, porque quiere hacer la familia como se le da la gana, hace ministerio como le da la gana. Entonces ahí se sufre, ahí se padece un montón de cosas. Pero otra cosa es cuando uno hace y pasa los procesos que Dios ha predeterminado para que crezcamos, para que nosotros maduremos. Entonces, aunque el proceso pueda ser difícil, uno está fortalecido, uno está animado, uno está desafiado. ¿Por qué? Porque sabe que lo que decimos que no tiene que ser una frase hecha, pero es así. Lo mejor está por venir. Me estoy preparando para esa bendición. Me estoy preparando para lo que va a venir. Me estoy preparando porque Dios va a soltar algo sobre mi vida, sobre mi economía, sobre mis hijos. Pero yo tengo que estar listo. Yo tengo que estar. Entonces usted procure no pasar la trituración por la desobediencia, sino procure, usted desafíese, esfuércese. ¿Por qué? Por pasar los procesos que vienen de la mano de Dios. Porque seguro ese proceso te va a bendecir, te va a sacar más fuerte, te va a sacar más entrenado, te va a sacar más comprometido, te va a sacar más responsable. Yo no sé si hay alguien acá que lo cree. Pero si no lo pasas, si huyes, si te escapas, si dices esto no es para mí, entonces te va a pasar las de Jonás. ¿Se recuerda? Cuando se creyó que él no quería hacer la voluntad de Dios y se fue para otro lado. Y entonces ahí sí que la tuvo que pelear este hombre que nos deja testimonio la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros decidamos hacer lo opuesto. Decidamos ser hijos obedientes de Dios. Amén. ¿Cuál es el primer proceso que yo tengo que pasar? El primer proceso que yo voy a pasar es el proceso de la identidad. Diga conmigo el proceso en la identidad. El proceso en la identidad. ¿Qué es esto del proceso en la identidad? Jesús lo vivió. En el libro de Mateo 4:3, que hablamos del desierto y de esto de que él padeció en el desierto, él estuvo enfrentando el desierto y enfrentando la tentación. Cuando vino el tentador, cuando vino el enemigo, el diablo, ¿qué le dijo? Le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿A dónde estaba apuntando al enemigo? A la identidad de Jesús. El enemigo
siempre te anda buscando para darte en la identidad, para poner en duda cuál es la identidad. Muchos no se dan cuenta. ¿Cómo se dice? No es la amenaza, sino la lucha o la pelea del enemigo para que vos le creas lo que él te dice. Mira, sos hijo de Dios y todavía no te sanás. Vos sos hijo de Dios y todavía Dios no te dio un esposo. Vos sos hija de Dios y esto no te sale. ¿Será que sos hijo o no? Si vos sos hijo, ¿por qué estás enfermo? Si vos sos hijo, ¿por qué te pasa esa crisis? El enemigo siempre va a poner en duda tu identidad. Entonces ahí está donde te digo que tu identidad, ¿qué es la identidad? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cuáles son esa sumatoria de virtudes, de características, debilidades que vos tenés? El quién sos va a ser puesto a prueba. Le pasó a Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que la identidad de hijo, diga conmigo, identidad de hijo, se recibe por la fe. ¿Por qué? Por la fe. La Biblia dice ¿en qué? En Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a Jesús, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces usted, si cree esta palabra, por la fe, usted es hijo de Dios. Más allá de lo que usted sienta y más allá de lo que usted no sienta. ¿Cuántos alguna vez no sintieron que son hijos de Dios? ¿Les ha pasado? Claro, no puede pasar. No lo siento, no me pasa nada, seré que soy yo. Entonces, pero la identidad no está basado en sentimientos, sino en cuanto a la identidad espiritual, es la que Dios te da y se recibe por la fe. Pero el enemigo la va a atacar fuertemente como lo hizo con Jesús. Entonces, escúcheme esto que es importante. Nosotros tenemos que cada vez más conocer la identidad que tenemos en Dios. Y por eso digo que va a pasar por un proceso. Va a estar atacada la identidad suya. ¿Quién es usted? Pero en la medida que usted conozca las verdades de Dios escritas en la palabra, que dicen que tú eres mi hijo amado, que tú eres el que yo te he amado con amor eterno, donde dice que eres una nueva criatura, donde dice que Dios envió al mundo a Jesús por vos, empieza a aumentar tu identidad. Empiezas a decir que soy heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Y la Biblia está llena de versículos donde habla nuestra identidad espiritual. Y nosotros la tenemos que tomar con fe, porque si nosotros no la apropiamos y no trabajamos nuestra identidad de quién somos, entonces ¿qué es lo que sucede? Vamos a sentirnos bastardos, vamos a sentirnos huérfanos, vamos a sentirnos que con el otro estamos en competencia. A ver, ¿y qué dice? Y aquel otro. Y entonces empezamos a estar en disyuntivas, en peleas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no estamos afirmados en nuestra identidad. No pasamos el proceso de nuestra identidad. El enemigo lo que quiere traer a tu corazón es frustración, es que se dañe la relación con tu Padre Celestial. ¿Para qué? Para que ahí andes como un pródigo, para que andes ahí como un huérfano, como un abandonado, renegando, pateando piedras y diciendo: Dios se olvidó de mí. Pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, el Señor te recogerá. Ay, estoy mal. ¿Por qué? Porque al final estoy en crisis y al final mira lo que me pasa. Y el Padre te dice: yo estoy contigo, yo te escogí, yo te llamé. Y también cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás.
Aunque pases por valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Entonces, la identidad de hijo, diga conmigo, identidad de hijo, se va formando en la medida que nosotros la tomamos por la fe, la apropiamos, la confesamos y ya no nos ponemos de acuerdo con el enemigo que dice: sos uno que no sirve y bueno, ¿y para qué naciste? Vos no servís para nada, porque eso es lo que quiere el enemigo. Pero tienes que desafiarte a creerle a Dios, porque lo que Dios quiere para vos, lo que Dios ha pensado para vos, lo que Dios ha dicho de vos, aunque ni vos te lo creas, es bueno. Dios ha pensado bueno acerca de vos. Dios ha pensado grande acerca de vos. Pero el enemigo te pone en duda todo esto. Te pone en duda lo que dice papá de vos. ¿Sabés por qué? Y esto lo aprendí en la pandemia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo trabaja para plantar distancias en la paternidad. El enemigo quiere llenarte la cabeza de lo que dice papá, sin papá haber dicho nada. Y te miente porque él es un falsificador mentiroso, padre de mentiras, dice la Biblia. Y el diablo, Satanás, te llena la cabeza de que vos no lo interesás a Dios, de que sos un estorbo para Dios, de otra vez vas a orar a pedirle eso a Dios. Dios ya se cansó de vos. Y el enemigo te llena la cabeza, porque el enemigo quiere plantar entre vos y Dios distancias. El enemigo, si vos lo querés traer más aquí, lo que el enemigo quiere y lo que el enemigo hizo en esta pandemia también que le añadió, ¿sabe lo que es? Es plantar distancias entre usted y su padre espiritual. ¿Cómo dice eso, profeta? Claro. ¿Cuántos me he encontrado y dicen: ay, no lo quiero llamar para no molestarlo? No le quiero contar que, no sé, le falleció fulano, porque no quiero estorbar. ¿Qué es eso? Primero, hay una falta de seguridad en la identidad de que a papá le importa tu vida, de que no sos un número, sino que sos un alma, una vida, un hijo que está ahí, en el cual papá está interesado para ayudar y para engendrar. Pero el enemigo trabaja para poner distancias entre usted y yo. El enemigo trabaja metiéndonos mentiras y así nos distancia. Y el ámbito de la pandemia encima colaboró que usted no se congregue, que usted no venga a casa, que usted no nos vea de cerca, porque nos vio, porque no hemos dejado de trabajar y de servirle en toda la pandemia. Pero el hecho de que nos vea cerca, que nos hable, que nos diga hola, esa distancia hace que usted llegue a pensar cualquier cosa de nosotros, aunque nosotros le hemos seguido amando y se lo hemos demostrado aún en toda la pandemia. ¿Me sigue? ¿Se da cuenta la estrategia del enemigo? ¿Se da cuenta cómo el enemigo trabaja en la identidad, socavando la identidad para que usted crea que es un estorbo, para que usted crea que es un número, para que usted crea que usted molesta cuando cuenta su problema, cuando cuenta una crisis fuerte que está viviendo? ¿Me sigue? Esa es la estrategia del diablo para alejarnos en este proceso de madurez, en este proceso de llegar a ser un hijo maduro. Porque un hijo maduro cree o un hijo en el proceso de la madurez, cree lo que el papá le dice. Mis hijos, por la gracia de Dios y por la luz que hemos tenido hace unos cuantos años, ellos han crecido con identidad. Y saben lo que piensa la mamá y lo que piensa el papá de ellos. Y eso nos acerca. Entonces, cuando viene algo diferente, una voz diferente a decir no te quieren,
O como a veces se juega, ¿no? Sos un adoptado. ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? Y más si nació en el 76. Lamentablemente, ¿no? Pero me entiende. Y le metieron eso en la cabeza. Pero si usted tiene asegurada su identidad, ¿qué dice usted? Eso es mentira, salí de acá. Es mentira, ¿o no? ¿Y qué piensa usted cuando le dicen cosas acerca de su identidad en Dios o su identidad de hijo de esta casa? Ay, ahí hay mucha gente. Ahí son números ustedes. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué siente? Fíjese, no vaya a ser que ande escuchando mentiras por ahí. No vaya a ser que usted le haga el aguante al enemigo y usted no apruebe el proceso de tener afirmada su identidad de hijo. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de esta casa, yo tengo padres espirituales, yo tengo una familia espiritual, que estamos juntos y ahí nos vamos rozando y vamos sirviendo, pero nos vamos acomodando porque todos estamos en la misma, todos queremos ser hijos maduros para alcanzar la bendición grande que Dios tiene reservada para nosotros. ¿Me sigue? ¿Me sigue? No le haga no le siga el juego a la distancia que el enemigo quiere plantar para que usted, lejos del Padre, usted empiece a pensar cualquier cosa. El Papá Celestial te quiere en comunión, te quiere en relación. La semana pasada te lo enseñamos. Él nos creó para estar en comunión con Él. Y nosotros, como mi esposo bien se lo dijo hace unos domingos, nosotros aquí en esta casa no tenemos un grupo o una, ¿cómo se dice? Manada de ovejas. Manada, ¿cómo se dice los grupos de ovejas? El rebaño de los... Acá yo no tengo rebaño. Nunca. ¿Usted alguna vez me escuchó a mí hablar de rebaño? Y decirle a usted, ovejita mía. Jamás. Anciana Verena, en 16 años aquí. Jamás. Porque nunca lo vimos a usted como una oveja. Aunque ande todo el día, bendígame. Nunca le vimos a usted como oveja. Le vimos a usted como hijo para ayudarle en la madurez y conectarlo con su propósito. ¿Se da cuenta? Que el enemigo no le robe la identidad que usted tiene. Que el enemigo, por más distancia que nos pongan las restricciones y la pandemia y todo eso, no le haga el caldo, no le siga el juego al enemigo. Y usted se encuentre en una posición de descreer lo que Dios ha pensado acerca de su vida. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 6:18. 2 de Corintios 6:18. Dice el Señor. 6:18 dice: y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán ovejitas. No. ¿Qué dice ahí? ¿Y usted qué será de Dios? Hijo. Diga, yo soy un hijo de Dios. Dígalo fuerte, vamos, yo soy un hijo de Dios. Y Él es mi Padre, dígalo, señálalo, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Dígalo otra vez, Él es mi Padre y yo soy su hija. Él es mi Padre, yo soy su hija y Él es mi Padre. Dígalo otra vez, yo soy su hija o su hijo y Él es mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces celebre esa victoria. Usted no es huérfano, usted no estorba, usted es parte de la familia de Dios. En mi casa todos mis hijos valen lo mismo. En mi casa todos los hijos son importantes. No importa si llegó ayer o si va a venir mañana o hace 16 años que está con nosotros en casa, en esta casa espiritual. Recibimos y abrimos los brazos no para recibir ovejas. Aquí se reciben hombres y mujeres que necesitan padres, que han vivido la orfandad, que han vivido la soledad, pero han venido a la casa del Padre Celestial que los recibe como a hijos. Diga conmigo, yo soy hijo y Él es mi Padre y en esta casa es mi casa. Y en esta casa yo tengo padres espirituales que me tratan como hijos. Si fuera usted una oveja, le digo, vaya, porque a veces le hay que hacerle así a los perros, no a las ovejas.
Entonces dejemos que nuestra identidad sea formada por papá. Segundo, pasamos la prueba de la identidad. Vamos ahí. Vamos a la siguiente, al siguiente proceso. El proceso de la sumisión. Escríbalo con ese. Sumisión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir sumisión? Es rendirse voluntariamente, completamente, en cuerpo y alma y espíritu. Es entregar nuestros derechos para que los derechos de otros estén sobre nosotros. No es lo mismo que obediencia. La sumisión no es lo mismo que la obediencia. La obediencia es hacer caso en lo que se nos pide que se nos haga, que hagamos. Por ejemplo, le digo al ujier del fondo de allá atrás, el que está allá atrás, venga y abra la puerta. Entonces el muchacho que durmió 3 horas porque vino del campo, agarra y dice, pero si hay un ujier ahí, ¿por qué no lo...? Pero agarra y ahí, arrastrando su pierna, viene y ¿qué hace? Y abre la puerta. Vino y obedeció, pero en su corazón estaba matraquillando, se dice, ¿y por qué me dice a mí? ¿No ve que hay otro ahí? ¿Y por qué esto? ¿Ve al final? ¿Qué? Si había otro ahí, ¿para qué me llama? Eso es una persona que es obediente, pero no es sumisa. Es decir, te hace caso, sí, pero no te hace caso de corazón. No hace caso. Bueno, si me llamó a mí, por algo será. Tendré la mano mágica, no sé, pero yo voy y hago. Con alegría, y se viene de allá para acá con alegría y lo abre así, monumental hace la cosa. Entonces, ahí nos damos cuenta lo que es la sumisión y lo que es la obediencia. Hay muchos que obedecen, pasan el proceso de la obediencia y son obedientes, sí, pero resistentes en el corazón. Lo hacen, ok, pero con resistencia. Ofrendan, sí, pero con resistencia en el corazón. Y yo no sé si esto es tan así. Y dice, vas a la casa de paz, sí, pero bueno, yo qué sé, no sé si yo tengo un llamado. Hacen las cosas, pero lo hacen con resistencia en su corazón. Obedecen, pero con resistencia. ¿Qué quiere decir? Que hacen las cosas por obediencia sin sumisión. Ahora, dígame, yo le quiero mostrar este pasaje de Juan 5:30, que Jesús pasó el proceso de ¿qué? El proceso de la sumisión. Diga conmigo, sumisión y obediencia. Mire lo que dice. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, Jesús no se mandaba solo. Jesús obedecía lo que oía que él tenía que hacer. Él era completo en este ámbito. Él no solamente obedecía, sino también que en su corazón él era sumiso. Y usted y yo tenemos que lidiar con esto de la sumisión. Hay muchos que no quieren ni obedecer ni ser sumisos. Hay otros que obedecen, pero todavía con rebeldía en el corazón, con falta de sumisión en el corazón. Jesús nos dio ejemplo de que él tenía estas dos virtudes. ¿Cuáles? La de ser sumiso y la de obedecer. Aún en el día más difícil que tenía que manifestar su obediencia, en el jardín del Getsemaní, donde él dijo, Señor, y que le brotaban las gotas de sangre. Dice, Señor, si puedes, por favor, si puedo zafar de la cruz, si puedo no ir, si me quedo acá abajo, es lo mejor. Pero después de decir eso, él dijo, pero no quiero hacer mi voluntad, que sea la tuya. Y después usted, escúcheme, usted no lo ve quejándose. No hay una marca, no hay una actitud de queja una vez que Dios le dijo, para la cruz.
yo te lo quiero, pero esto no, para esto vos naciste, para pagar el precio para que yo tenga otros hijos. Ok, listo. Entonces, de ahí en adelante en la palabra nunca se ve una actitud de ¿qué? De luchar contra la voluntad de Dios, sino que sumiso y por el otro lado obediente. Jesús lo hizo. Hoy en día cuando hablamos de sumisión, mucha gente sale corriendo. ¿Por qué? Porque fue abusada en la autoridad, por alguien de autoridad. Abusada en su propia casa, abusada en la autoridad, por la autoridad de su trabajo, la autoridad de una institución pública, etcétera. Entonces hoy se piensa en sumisión como, bueno, es un lugar de extorsión, de explotación, es un lugar donde yo me veo amenazado, o sea, el yo se ve amenazado. Pero no nos damos cuenta que la sumisión es una característica de un hijo maduro, de un hijo que es obediente al Padre. ¿Me sigue? Es decir, nosotros tenemos que madurar en la sumisión. Como Jesús tuvo ese desafío de hacerlo y Él lo hizo, entonces nosotros también vamos a tener que atravesar esos momentos donde vamos a tener que decidir: o lo hago o no lo hago, o lo hago sumiso o lo hago con un corazón rebelde. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sumisos. Lo que Dios quiere es que seamos sumisos a su voluntad. Que aunque no entendamos todas las cosas ahora, seamos obedientes y Dios va a recompensar esa obediencia. No sé si están ahí o se fueron, que les hablaba de obediencia ahora. Entonces, si hay un proceso para ser sumiso, pues agárrelo, adóptelo. No, pero yo soy rebelde, renuncie. ¿Para qué se queda agarrado a eso? No, es tiempo de renunciar a ese pensamiento y usted empezar a decir: yo quiero ser obediente a Dios, yo quiero ser obediente a esta casa. Quiero no solo ser obediente, sino sumiso. Que si me dicen: haga este proceso, vaya a la escuela de los nuevos creyentes, vaya al retiro, vaya a la escuela de los nuevos discípulos, lo voy a hacer. No, pero que no entiendo. ¿Y por qué? Si yo hace 25 años que soy creyente, ¿cómo voy a ir a la escuela de los nuevos creyentes? Porque es el proceso de la casa. Entonces, sea obediente, deje los títulos y los años y las experiencias por el otro lado y diga: yo voy a ser obediente y voy a ser sumiso. Venga con alegría, venga a aprender y no a cuestionar y a decir: sí, Señor, yo lo recibo porque me tengo que renovar. Ya 25 años de creyente, gloria a Dios, pero me tengo que renovar. Yo no sé si hay alguien que le estoy hablando en esta mañana, pero ¿se da cuenta? Eso es ser sumiso y en eso Dios nos va a procesar. Diga conmigo: Dios me va a procesar. ¿Por qué? Porque Él quiere darle unción, Él quiere darle poder para que usted vaya a otro nivel, para que usted pueda estar ministrando a otros, para que usted pueda crecer, porque Él lo quiere poner como un hijo maduro para que ya ayude a otros. Pero si usted no es sumiso, entonces el proceso se corta y vuelve a punto cero en este sentido de la obediencia. Entonces, yo le animo. Dios los aprobará. Dios nos aprueba cuando somos sumisos, cuando no protestamos, cuando voluntariamente dice: pues esto es lo que dice y yo lo voy a hacer sin cuestionamientos. Entonces es importante que lo hagamos. Y algo más en esto de la sumisión es que el que es sumiso es humilde. El sumiso es alguien humilde. Humilde no es ser uno manejado, ni que todo eso que el enemigo ha pervertido en nuestra mente por las malas experiencias. El humilde es aquel que dice: yo necesito ser guiado. Yo hace muchos años aprendí: nadie puede guiar a nadie si primero no es guiado. Nadie puede ser padre si no aprende a ser hijo. ¿Ok? Entonces, como eso es una verdad, eso es una verdad. Una verdad en el mundo, también es una verdad en el reino de Dios. Primero es una verdad en el reino y segundo es una verdad en el sistema que el sistema adopta. Entonces, ¿qué? De que primero, antes de ser padres, antes de ponernos a dirigir, antes de promocionarnos, antes de ser líder, antes de un montón de cosas, yo tengo que aprender a ser dirigida.
Y tuve que aprender a ser dirigida. ¿Para qué? Para poder ser después y cumplir bien cualquier rol que se me presentara. Entonces, el padre es el que dirige, el padre es el que pone los puntos, el que orienta, el que dice este es el proceso. ¿Y qué nos conviene a nosotros como sus hijos? Entonces decir, bueno, así lo vamos a hacer. Sí, dele, vamos para ese lado, lo vamos a lograr así, lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque para eso es padre. Es Él el Padre celestial o el Padre espiritual. Y usted me dirá, pero en todo, ¿cómo es esto? A ver, como que en todo yo tengo que ser obediente, en todo. Y mire, ¿cuál es el límite para que usted sea sumiso? Y esto le tiene que quedar en claro. ¿Cuál es el límite de que usted sea una persona sumisa a quien es su autoridad? Y en este caso, a las autoridades en esta casa y especialmente a la autoridad espiritual de esta casa. ¿Sabe cuál es el límite? El límite es este. Mientras lo que se le pida que usted haga no vaya en contra de la voluntad de Dios. Mientras lo que se le pida que haga no transgreda las leyes de Dios. ¿Me sigue? Si a usted dice, vamos todos para el mar y nos caminamos mar adentro como... No, entonces usted no lo haga. Pero si a usted le dice, vaya y haga un proceso, vaya y haga una escuela, hágala. O pide un consejo y después de que pide el consejo, usted vaya a hacer lo contrario. Entonces, ¿me entiende? ¿Se da cuenta? Claro, usted decide, pero nosotros tenemos que tener un corazón sumiso porque entendemos que somos guiados y que somos instruidos. ¿Cuál es el punto? Cuando lo que se nos dice, se nos orienta, no va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos necesitan ser más sumisos? A ver, levante la mano los que necesitan ser sumisos. Amén. Muchos hay que son obedientes, pero tenemos que ir a un paso más, sin cuestionamientos. Yo creo hay mucha bendición escondida en esto. Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Si usted quiere ser una persona justa, también tiene que ser obediente y sumiso a su Padre celestial primeramente. Pero nadie puede, como digo yo, nadie puede decir que le obedece a Dios si no obedece a los que ve, y en este caso a una autoridad espiritual. ¿Sí? Entonces yo le animo que haga ese camino. Yo sé que no le gustó mucho, pero dígale al de al lado, yo soy hijo de Dios. Dígale al de al lado, yo soy hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Con estos dos, ya ¿cuánto tiene que ser procesado con estos dos puntos? ¿Cuántos dicen yo tengo que seguir corriendo para ser un hijo maduro? Claro que sí. En tercer lugar, ¿cuál otro proceso tenemos que pasar? El proceso del servicio. El proceso que se pasa en el servicio. Hay muchos que quieren estar solo al lado de el Padre espiritual para servir, y que solo pareciera que fuera ese el servicio que valiera. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a servir a todo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a servir al hombre de Dios, amén, pero también a todo el pueblo de Dios. Hay muchos que lo hacen eso simplemente por interés o para que lo vean. Hay muchos que se acercan a mi padre espiritual y le dicen, ay, yo quiero ser su hijo, pero no porque le interese la relación con él, sino porque quieren decir, ay, yo soy hijo de tal y de tal apóstol. ¿Me entienden? Entonces eso lo hacen por interés, por vanagloria, por darse como una importancia. Pero eso no tiene que ser así entre nosotros. Muchos creen que solamente, bueno, yo voy a estar ahí porque si yo estoy ahí voy a tener los beneficios de mi Padre espiritual. Y bueno, mire, yo le tengo que decir algo. Tenemos que ser siervos de todos. Yo le digo, no importa cuán hijos seamos, nosotros tenemos que servir a todos. Y nosotros, escúcheme esto, el enemigo dijo, Satanás, el diablo, dijo que, mire, lo que está en Isaías 14,
Anótelo, 13 y 14. Dice, subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. El enemigo se la dio de que él quería, como le servía en la esfera cercana, ¿no?, a Dios. Entonces Lucifer dijo, no, yo quiero ser igual a él. Quiero ser igual, y entonces voy a ponerme cerca y voy a dejar que me adoren a mí. Yo voy a ser igual que él. Y bueno, yo le digo algo. Usted puede querer ser semejante a su padre espiritual, y está bárbaro. Claro que sí, está bueno que usted quiera ser semejante a él, pero entienda que para ser semejante a él también hay un proceso. Porque muchos pueden conocer hoy la gloria, pueden conocer que es un apóstol, que etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es conocer la historia. Es conocer el proceso que ese hombre de Dios tuvo que atravesar para llegar ahí. Y hay muchos que quieren esa gloria del Padre, los beneficios del Padre, pero no quieren pagar el precio que el Padre paga para estar en ese lugar o para tener algún beneficio. Jesús nos dio ejemplo. Y Jesús en Mateo 20:28 dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Cómo dice? 20:28. 20:28. ¿Cómo dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el proceso que hay que seguir. No servir a uno, no servir a dos, es servir a todos. Como para llegar a ser hijos maduros, nosotros tenemos que seguir el proceso del servicio. Usted no le puede escapar al servicio, si no usted va a estar rengo en esa área. Usted no va a estar derechito en esa área. Usted tiene que aprender a servir porque así Jesús nos dejó el modelo. Diga conmigo, yo tengo que aprender a servir. Yo tengo que crecer en el servicio. ¿A quién? A todos. Y esto es el diseño de Dios para la humanidad, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos amemos, que nos valoremos, que hagamos un montón de cosas los unos a los otros. Y también, claro, a los padres espirituales. Y también, claro, mientras servimos a las personas, estamos sirviendo a Dios. Pero usted no diga, ay, yo sirvo a Dios nada más. Y dígame qué es lo que hace. ¿Cómo? A ver, manifiésteme cómo usted sirve a Dios, porque Dios está ya sentado en el trono. Se tomó el colectivo hasta el cielo, no sé qué hizo. Pero si no, usted aquí en la tierra tiene que servir a su prójimo. Tenemos que aprender a servir al prójimo, no solamente adentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Nosotros tenemos que ser personas que toman el camino de un hijo de Dios, que en lo que pueda servirle a alguien, pueda bendecir a mi vecino, colaborar en algo con el prójimo, el vecino, el que está al lado, compañero de trabajo, amigo, dale, te doy una mano. Pero también después vengo a servir al ministerio y sirvo en el área que puedo. Y claro, también voy a servir a mi Padre espiritual, porque haciendo todo eso estoy sirviendo a Dios. Estoy dando manifestación de mi servicio. Tenemos el verdadero hijo, no solamente sirve al Padre. El verdadero hijo tiene un corazón de servicio. No solamente entra, y yo siempre los reto a veces a mis escuderos. Usted entra al ministerio saludando a todo el mundo, porque no hay distinción entre nadie aquí. Puede usted servirle al apóstol el tecito, llevarle la computadora, toda la vuelta, pero cuando va caminando para allá, salude a todos, como así lo saluda a él o me saluda a mí. Ese es el espíritu del reino, ese es el espíritu del servicio que como hijos maduros tenemos que desarrollar. Y así también, escúcheme, usted que es un servidor en otra área o usted es parte de la congregación como hijos, como así usted le da el saludo al que entra o la atención y bueno, gracias y lo que sea, también es de cortés pasar delante de uno y decir buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Me sigue? Eso es parte del amor que nos debemos los unos a los otros. Claro, quizás usted es la primera vez que me ve, pero aún yo cuando entro al banco o entro a la municipalidad, no conozco a nadie, pero digo buenas tardes. Todo el mundo cuando yo entro a un lugar se da cuenta que entré. Y no para hacerme ver, sino para ser amables y para mostrar el reflejo de Jesús en mí. ¿Me sigue? Usted es hijo de Dios. Muéstrese como hijo de Dios. Muéstrese como hijo de Dios donde usted ande. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere entregarnos beneficios. Dios quiere entregarnos posición, liderazgo, unción, gracia, autoridad, recursos. Dios quiere darle todo eso. Por eso Él le dice, ¿sabes cuál es el camino a eso? Que sirvas. Serví en la casa de paz, acompañé a tu líder a visitar, salgan a hacer las salidas evangelísticas, atiendan el ensayo, vengan acá, atiendan a la gente, limpien el baño, vean que el predio esté limpio, hagan todo eso, porque haciendo todo el servicio, entonces se están sirviendo unos a otros, pero además Dios les está reservando una gran recompensa por causa de tu entrega y por causa de ese servicio. Dios no toma nada en vano. Dios aún el vaso de agua que le das a otro es parte de que tengas el corazón para dar un vaso de agua, sea un profeta o sea un pordiosero. Escúcheme, ese corazón Dios lo ve y lo que dice, bueno, este está calificando para servirme, este está calificando para que yo le entregue más gracia, más autoridad, más recursos para que me sirva. No sé si están ahí ustedes también. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Él, Jesús, nos dio el mayor ejemplo y testimonio de servicio. Ya le dije 3. La prueba del, primero que le dije, la prueba de la identidad. La segunda, la prueba de la sumisión. La tercera, la prueba del servicio. Ya vamos terminando. Vamos a ir al proceso o en la prueba de la madurez. Diga conmigo, la madurez. Otra vez insisto lo que dije al inicio. En Lucas 15 se cuenta la historia, en todo el capítulo, la historia del hijo pródigo, que le pidió de anticipado la herencia al padre y se fue de locas, como dicen, y se la gastó toda. Y el tipo que antes estaba comiendo, tomando champagne y comiendo caviar en la casa de su padre, terminó envidiando la comida de los chanchos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Desperdició la herencia, perdió todo. El muchacho, el hijo pródigo, lamentablemente no estaba maduro y encima era caprichoso. El padre no le negó las cosas en ese momento, pero él las despilfarró, las perdió a todas. Ahora, si bien Dios, el Padre, es muy parecido al Padre del hijo pródigo y muchas veces se compara, también Dios nos enseña en toda la palabra que Dios no entrega grandes herencias a personas que no están listas para manejarlas. A veces hay personas y ¿cuáles son las herencias? Herencias son llamados, herencias son empresas, herencias son un montón de cosas que usted está esperando. Y dice, todavía, ¿por qué no? Porque no estamos listos. Ya se lo dije hace un momento. Hay muchos que si hoy usted está orando por una empresa, pero resulta que usted todavía no llega puntual a la que está trabajando, o usted roba en la que está trabajando, o usted está desafiando continuamente a su patrón en la que está trabajando, entonces dice, bueno, este muchacho hasta que no respete, hasta que no sirva, hasta que no sea sumiso,
hasta que no corrija su impuntualidad, hasta que no sea responsable y comprometido con lo que le di ahora, hasta que no pase esta prueba, entonces la herencia, esa empresa que yo le prometí, todavía está stand-by, todavía está demorada para él. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado la prueba ¿de qué? De la madurez. Diga conmigo, yo tengo que pasar la prueba de la madurez. Usted quiere recibir todo lo que Dios ha pensado para usted, entonces defínase y tome decisiones de madurez, corrigiendo sus acciones de todos los días. Si usted dice, no, pero yo quiero mi empresa, bueno, corríjase. Como empleado, corríjase. Pero yo quiero un ministerio, bueno, corríjase como líder, corríjase como anciano. Pero a mí me gustaría ser un apóstol. Bueno, corríjase como pastor, madure como pastor, siga creciendo como pastor, multiplique como pastor. ¿Me sigue? Entonces, en la medida que uno va siendo maduro en el ámbito en lo que Dios le da, entonces ahí vamos categorizando para que Dios nos entregue la herencia que nos prometió. ¿Qué significa madurez? Madurez significa tener la habilidad para responder adecuadamente en todo tipo de presión y mantenerse de la misma manera ante cualquier tentación. Es decir, que usted sea maduro, entonces quiere decir que usted va a ser sometido a la presión. ¿A la presión de qué? De los que lo quieren coimear, de los que quieren que usted busque un atajo para hacer algún negocio. Pero Dios dice, esta persona es capaz de mantenerse igual ante la presión, ante una propuesta indecente, ante una propuesta de inmoralidad. Esta persona es capaz de mantenerse igual. Entonces, si se mantiene igual de justo, de igual de santo, de igual de íntegro, entonces esta persona está categorizando. ¿Para qué? Para que yo le suelte cosas más grandes. ¿Siguen ahí? Diga conmigo, yo tengo que madurar. Tengo que aprender a servir. Tengo que ser más sumiso. Dios me va a pasar al proceso ahí de la identidad, pero también me va a pasar el proceso de la madurez. Y la última en este lugar, no, la anteúltima, pero una de las más importantes, es que vamos a ser expuestos al proceso del sufrimiento. Diga conmigo, el proceso del sufrimiento. El proceso del sufrimiento. ¿Qué significa sufrimiento? El sufrimiento son diferentes, no es solamente el dolor físico que uno puede tener, sino que el sufrimiento son las presiones en el ministerio, en el reino. Hay muchas presiones, hay desvelos, hay críticas, hay persecuciones, hay burlas, hay desilusiones, hay falsos testimonios, hay calumnias. Y todo eso se vive dentro del reino, se padece dentro del reino. Es lo que le pasó a Jesús. Él padeció un montón de cosas, ¿o no? Le burlaban, lo cuestionaban, lo perseguían, le tiraban piedras para que se vaya de la ciudad. Hoy no nos tiran piedras, pero tiran piedras por internet, por las redes, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, aquel que quiere servir a Dios, entonces va a saber que está expuesto a sufrimientos, que sí hay muchas recompensas y Dios es muy bueno en muchas cosas, pero el hijo tiene que saber que hay un proceso bien fuerte de sufrimiento que se atraviesa y que si no perseveramos en el medio del sufrimiento vamos a perder todo, vamos a perder todo. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera empezar a aprender a ser más resistentes, a perseverar a pesar de los cuestionamientos, de las críticas, de las persecuciones. Uno tiene que hacer más resistente, más duro, hacerse el cuero duro. ¿Para qué? Para seguir adelante. Si usted no está listo para la crítica, usted no está listo para el primer lugar. Si usted no está listo para la crítica, entonces nunca quiera ser gerente, nunca quiera ser director de nada, nunca quiera que usted llegar a ser pastor,
Usted nunca quisiera llegar a ser profeta si usted no se aguanta y usted no resiste la crítica y usted no resiste las presiones y usted no resiste los desvelos o las persecuciones injustas, las calumnias, las mentiras que se hablan. Entonces, si usted no quiere nada de eso, no, yo quiero estar tranquilo, nunca quiera usted hacer nada. Porque el día que usted se pone a hacer algo diferente a los demás o un pasito más arriba de lo que hace el común de la gente, usted ahí le van a tirar piedras. ¿Para qué? Para que usted se vuelva a conformar con todos ellos. ¿Está el pueblo? ¿Hay alguien conectado todavía? Amén, amén. No se sorprenda de lo que le digo, es parte. Es parte, así que todos los que están creyendo por ser parte de los 100 pastores, sepan esto, es parte del proceso. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 1:8. ¿Están aprendiendo en esta mañana? ¿Cuántos necesitan seguir en el proceso de ser hijo? 2 de Timoteo 1:8 dice, por tanto, ¿quién habla acá? Vamos a poner la cosa en situación. Apóstol Pablo le dice en la segunda carta a su hijo espiritual Timoteo y le dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences del Padre Celestial, ni te avergüences de mí, que estoy preso por predicar el Evangelio, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es tremenda esta palabra. Le dice, participa de los sufrimientos. No. Es decir, ¿cómo le dijo la primera? Déjelo. No, dice, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de lo que estás creyendo, pero tampoco te avergüences de mí, que soy tu padre espiritual y que estoy preso por predicar el Evangelio. Escúcheme, sino que participa de los sufrimientos, de las aflicciones. Pregunto, ¿cuáles son las aflicciones en las cuales usted está participando con su padre espiritual? ¿Ancianos? ¿Pastores? ¿Cuáles son las aflicciones? ¿Mentores? ¿Liderazgo? ¿Cuáles son las aflicciones con las cuales usted participa con nosotros? Así como Timoteo tenía que participar con Pablo. A todos los hijos en esta casa le digo, ¿cuáles son las aflicciones con las que usted está participando con su padre espiritual? ¿Qué usted está sufriendo? ¿Qué usted está? Pero yo me voy. Yo, si me dicen, está bien que lo critiquen a él, pero me llegan a criticar a mí, a mí, si yo no. Yo no voy a esa iglesia, yo por ahí, esa es una chiquitita que está por ahí. El apóstol Pablo le decía, tenés que estar dispuesto. No te tenés que avergonzar de mí, de que yo soy tu madre espiritual. No te tenés que avergonzar de tu padre espiritual, el apóstol Rodrigo Lafuente. Porque por la gracia de Dios somos tus padres espirituales. ¿Y sabe qué? Nosotros padecemos los padecimientos de Jesús y también compartimos muchos de los días de nuestra vida en las aflicciones por el Evangelio. Pero no se les nota. Más vale. Por supuesto. ¿O a Jesús se le notaba? ¿Cuándo lo viste a Jesús quejándose por los padecimientos, por las persecuciones, por las críticas? A Jesús no se le notaba. El apóstol Pablo lo habló, pero se lo dijo a sus hijos. Y yo jamás voy a ir a decírselos a otros. ¿A quién le tengo que hablar o le tengo que decir? Es a mis hijos. ¿Están padeciendo con nosotros o están esquivando? A Jesús, todos los discípulos lo dejaron en banda, excepto Juan. Juan
dice que lo siguió hasta el final. Otro, Pedro, ¿qué pasó? Le dijo, no, yo no lo conozco. No se confundan, no lo conozco. El otro se fueron cuando ya vinieron a arrestarlo, desaparecieron en esa primera vez. Pero solamente el apóstol Juan se quedó. Y dice que en Juan 19, 26, 27 dice, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, ¿quién era el discípulo que él amaba? El apóstol Juan. Dijo, era un hijo de descanso, era un apóstol de descanso para Jesús, porque lo acompañaba, porque estaba con él, porque no se avergonzaba de él. ¿Qué es lo que le dijo? Madre, le dijo a María, le dijo, madre, ahí aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, al apóstol Juan, vendría a ser el discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella misma hora el discípulo se hizo cargo de la madre de Jesús. María no quedó desamparada y Jesús tampoco la dejó desamparada. El apóstol Juan la recibió en la casa. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Juan? Participó de los sufrimientos, pero también de las cargas que estaba llevando el Jesucristo, que era su líder espiritual. El que tiene el espíritu de hijo está en las buenas y en las malas, cuando nos critican y cuando nos aplauden, porque comparte nuestra alegría, porque la alegría del Padre es la alegría del Hijo, como la alegría del Hijo es la alegría del Padre, porque entre el Hijo y el Padre no hay competencias. Entre el Hijo y el Padre no hay competencias, entre el Padre y el Hijo tampoco. El Padre se alegra con el Hijo y lo mismo debe hacer el Hijo con el Padre por las victorias que alcanza. Muchas veces cuando hay crisis o cuando hay cuestionamientos, cuando la religión se pone dura en contra de nosotros, habitualmente lo hace, muchos retroceden, muchos dudan de aquel que todos los domingos ven aquí parado y creen en aquellos que solamente dan una opinión a través de una red social. Yo creo, y ha sido nuestra posición, pararnos con nuestro Padre espiritual, aun cuando es criticado, es malentendido, ha pasado y pasa un montón de situaciones. ¿Por qué nos podemos parar al lado de Él? Porque conocemos quién es nuestro Padre espiritual. Porque a pesar de los 10.000 kilómetros de distancia que literalmente vivimos, nosotros buscamos mantenernos cerca, buscamos tener vínculo con nuestro Padre espiritual y no dejarlo, como Timoteo no abandonó a Pablo en los momentos difíciles que él atravesó. El Hijo debe estar dispuesto a sacrificarse con el Padre en la obra del ministerio para traer el cielo a la tierra, pero también el Hijo tiene que estar dispuesto a sacrificarse por el Padre. No descubrir la desnudez, sino decirle, papá, acá estoy. ¿Usted para dónde va? Pues yo voy con usted. Usted me ha ayudado, me ha traído revelación que me sanó, me conectó con mi Padre Celestial. Yo no era nadie, tenía nada. ¿Y cuántos testimonios hay de que Dios les ha posicionado, los ha enriquecido, los ha hecho crecer, les restauró la familia? La pregunta es cuántos han vuelto a decirle, papá Rodrigo, estoy con usted, ¿para dónde vamos ahora? Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Y el último proceso que atravesamos es cuando, como hijos, es cuando pasamos el proceso en el poder o el proceso del poder. ¿Cuál es el proceso del poder? Es el proceso cuando ya somos algo, cuando ya tenemos una posición, cuando ya tenemos una función en el reino de Dios. Entonces, es ahí donde algunos se aturden con el poder, con la autoridad que le ha sido delegada.
Y esta palabra me hizo pensar en 1 Corintios, y vamos a ese último versículo de hoy. 1 Corintios 4, 7 primero el versículo 7. 1 Corintios 4, 7. Dice, Pablo estaba ahí luchando con la iglesia de Corinto. Y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Te mandas la parte como si no lo hubieras recibido. Versículo 14, usted puede leer todos los versículos intermedios. Y dice, no los escribo esto para avergonzarlos o para amonestarlos como hijos. Versículo 15, porque aunque tengan 10,000 ayos, 10,000 maestros, 10,000 mentores, o 10,000 dice aquí, en Cristo no tendrán muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Hay muchos, o hay algunos, que cuando llegan a mentor, a anciano, a pastor, atraviesan esta prueba, la prueba que te la habilita el cargar otro nivel de poder. Pero en lugar de usarlo para edificación del pueblo, lo que se te ha delegado, hay muchos que lo usan para bienes personales. Y entonces no representan al Padre. Y entonces presumen, como acá le pasaba a los hijos espirituales del apóstol Pablo en Corinto. Le decía, ustedes se están mandando la parte, están haciendo las cosas como si nadie te hubiera orado. ¿De dónde recibiste ese poder? ¿Quién te oró? ¿Quién te ministró? Y quizás alguno dice, pero a mí nunca me oró el apóstol Rodrigo. ¿Usted nunca me oró, profeta? Y bueno, quizás porque nunca te has acercado, primero. Y segundo, quizás no le oramos, pero le mandamos a orar. Y al que le mandamos, sí le oramos. Y lo entrenamos para que sea capaz de acompañarlo a usted en el dolor. Pero hay muchos que no pasan esta prueba. Y estoy hablando del liderazgo promocionado, que se marea con un poco de poder. Y empieza, en lugar de atraer y llevar al pueblo, al corazón de Dios o al corazón del Padre de esta casa, los atraen a sí mismos. Eso ya es estar mareado. Cuando nosotros somos enviados, somos para seguir reproduciendo el Espíritu del Padre, no para atraer a la gente a nosotros mismos. Cuando no administramos bien el poder, la independencia, la ingratitud y la deslealtad hacia nuestros padres es inevitable. Por eso, en este día y en este mes que estamos conociendo la paternidad, quién es Dios, cuánto nos amó, quiere estar en relación con nosotros, Él también quiere que nosotros respondamos como hijos, como hijas de Él. Él quiere que nosotros peguemos la vuelta en muchas cosas y nos dejemos engendrar, como dice acá, espiritualmente, por nuestros padres espirituales, por sus padres espirituales. Dejarse enseñar, dejarse modelar, exponerse a las prédicas, al momento donde ellos también están. No, pero yo tengo mi mentor y mi líder y qué, bárbaro. Hemos trabajado para que lo tengas. Pero ¿sabes qué? El que te engendra, el que te conecta al propósito, no es el mentor, no es el anciano, ni es el pastor, es tu padre espiritual. Por lo tanto, si todavía tenés algo que sanar con tu padre natural, o has tenido malas experiencias de algunos llamados padres espirituales que no lo eran, o quizás vos no los entendiste, o no tuviste vos la revelación para poder relacionarte con ellos, es tiempo de corregir. Y es tiempo de ponerse en marcha una vez más. Esta casa te necesita como hijo.
Esta casa te necesita en tu posición, en tu función. Esta casa quiere verte crecer. No quiere tenerte ahí como una ovejita, que todos los días le das un pastito y después nada más. Esta casa, estos padres espirituales, quieren que crezcas como hijo para que alcances tu herencia. Esta casa y estos padres quieren verte en bendición, en crecimiento. Quieren verte con toda tu familia, quieren verte bendecido. Realmente alegra el corazón de mi esposo y mi corazón el ver su crecimiento, su madurez, el avance, cuando conquistan un título universitario, cuando se casan, cuando proyectan, cuando la pelean para hacer fluir ese emprendimiento. Estos padres en algún momento fueron pastores, pero hoy son padres por llamado de Dios para llevarlos a madurez. No para conectarlos con nosotras mismos, porque nosotros mismos somos la solución. No la somos. Somos aquellos que te van a guiar a uno más grande, que es nuestro Padre Celestial. En Él sí vas a estar completo, pero completo. Y vas a llegar a ser ese hijo maduro, listo para poder recibir tu herencia. Yo te desafío que cambies tu posición en este día. Primero, que si estabas en la comodidad de un asistente, des un paso de fe y comiences a tener una relación con el Padre Celestial. Pero si ya la tienes, entonces ya deja de tener una postura observadora y hasta en algunos momentos crítica, evaluativa de quien está aquí delante, y empezá a tomar tu lugar y tu posición de hijo, porque es la posición de hijo que te va a conectar con la madurez. Es tu lugar de hijo el que te va a llevar a cumplir el llamado de Dios en tu vida. Yo te animo a que lo hagas. Sinceramente, mi vida cambió. Primeramente por tener a Jesús, por haber sido instruido en sus caminos. Pero el gran cambio sucedió también cuando yo recibí la paternidad de un hombre que me conectó en otro nivel con mi Padre Celestial y me mostró el camino para que yo sea una mujer de Dios. Yo te animo a que des ese paso. No por obligación, nunca te vamos a obligar a esto. Simplemente queremos decirte la voluntad de Dios, como la mostró en tantos capítulos, en tantos libros de la Biblia, el apóstol Pablo. Nunca trató a la gente como un número, nunca trató a la gente como una oveja, trató a la gente como hijos. A Timoteo, a Tito, a Santiago, a tantos otros eran sus hijos, por los cuales sufría, por los cuales se esforzaba, por los cuales trabajaba, por los cuales se mantenía en pie, más allá de las aflicciones que le tocaban vivir. Cambia tu posición, cambia tu actitud y desafíate a ser un hijo, con todas las letras, y un hijo que también en medio de esas letras cargue, en medio de esa identidad se cargue esta característica tan fundamental que es la de la madurez. Amén. Vamos a ponernos en pie. Dele un aplauso al Señor, a su palabra. Levante su manito al cielo. Yo no lo puedo obligar a usted a pasar un proceso. Usted tiene que decidir pasarlo. Usted tiene que voluntariamente abrir su corazón y decir, verdaderamente yo me quiero convertir en un hijo de Dios, maduro. Un hijo que vive en la plenitud de todas las cosas, que realmente vive el sueño de Dios. Abra su corazón en esta mañana. Abra su corazón, ustedes que están conectados. Abra su corazón. Abra su corazón al Padre.
Y quizás usted tiene que ponerse a cuentas con su Padre Celestial porque renegó del proceso, protestó del proceso, no se sujetó al proceso, quiso hacer como sea, como quiso, y hoy encima se anda quejando de que le va mal. Arrepiéntase con todo su corazón y dígale: papá, perdóname. Papá, perdóname. Yo me las creí. Yo anduve en independencia. Yo te pido perdón. Levante su manito y dígale: papá, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por haber tenido un corazón distorsionado, un corazón de hijo que no te ha agradado o que no estaba a la altura de lo que esperabas de mí como hijo. Dígaselo, dígaselo: Señor, yo hoy me expongo a tu presencia, a tu palabra, para que me purifiques. Purifícame, límpiame, ahora mismo, límpiame, purifícame, descontamina mi corazón de todo comentario, de toda palabra, de toda cosa que vino a mis oídos, que contaminó mi fe acerca de la paternidad, de tu paternidad y de la revelación de la paternidad de mis padres espirituales. Ahora mismo yo me abro a tu Espíritu Santo para que me limpie. Límpiame, espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero correr en el llamado. Quiero correr en la herencia que has pensado para mí. Yo quiero vivir tu sueño para mi vida. Por eso, papá, hoy me descontamino. Hoy renuncio a toda desobediencia, a toda falta de identidad, a toda orfandad. Renuncio a toda comodidad, a toda apatía, en el nombre de Jesús. Hoy yo renuncio, aún por habérmelas creído y haberme familiarizado con el poder. Señor, hoy mismo me limpio con el poder de tu Espíritu. Quiero ser un hijo maduro. Hoy renuncio a toda inmadurez. Hoy renuncio a toda inmadurez en espíritu, en alma, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Hoy me limpio por el poder de la palabra y declaro que aquella buena obra que un día pensaste para mí, que diseñaste para mí como tu hijo, yo la quiero. Yo quiero tu sueño para mí. Yo quiero tu llamado para mí y mi casa. Sí lo quiero. Y hoy abro mi corazón. Hoy abro mi corazón para recibirlo. Hoy me abro a tu diseño. Hoy me apropio de la identidad de hijo. Soy tu hijo. Dígalo fuerte: soy tu hijo y tú eres mi padre. Y yo te amo. Y tú me amas como amas a Jesús. Por eso hoy tomo ánimo nuevo para ponerme en la carrera de ser un hijo maduro, hasta que llegue ese día y supere ese día de la meta en mi vida, del llamado en mi vida. Señor, no dejes de intentarlo conmigo. Papá, no dejes de intentarlo conmigo. Quiero ser ese hijo maduro. Abra su corazón. Usted sabe el área que usted tiene que rendir. Abra su corazón por un minuto. Abra su corazón y dígale: mi papá, ayúdame en esto. Específicamente, ayúdame en esto. Abra un minuto su corazón y dígale: Señor, mi Padre, mi Dios. Abra su corazón.
somos tus hijos, que tú nos has plantado en una casa con paternidad para mostrarnos tu corazón. Trae revelación, Espíritu de Dios. No estamos huérfanos, no estamos abandonados, no estamos solos en el proceso. Hay un padre, hay una madre en esta casa que acompaña y que quiere ver a sus hijos al final del camino. Y así como el Padre Celestial les dice: bien, buen siervo y fiel, también habrá padres espirituales que estarán en la tierra o desde el cielo diciendo: bien lo has hecho, hijo, has perseverado hasta el fin, has alcanzado la meta, has cumplido tu llamado por el cual he sufrido dolores de parto. Los corazones, papá. Completa la sanidad en sus corazones de toda orfandad, de todo abandono. Y desata, papá, ese amor sobrenatural que viene de tu mano poderosa. Ese amor sobrenatural cargue tu corazón en este día. Cargue ese corazón en este día. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. 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 Recíbelo en el nombre de Jesús. Ira vaya acá y más para acá.